2 minutos pasan de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Como periodista, uno a veces tiene la obligación de hacer un montón de notas de la rutina diaria, de lo duro de la realidad y de las cuestiones que uno no puede obviar. Y a veces uno se da gusto. Bueno, esto que vamos a hacer ahora es un gusto nuestro, pues siempre nos da mucho placer que Julio Zarra, que es psicólogo, psiquiatra y que es alguien realmente muy prestigioso, no es de aquí de Gualeguaychú, pero es como si lo fuera, venga acá a visitarnos a nosotros. Es realmente un placer. Gracias, Julio, por estar acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a toda la audiencia y gracias por la convocatoria. ¿Vos sos de dónde? Siempre. ¿De La Plata? Nacido en Azul, provincia de Buenos Aires. Mirá. Fui a estudiar a La Plata, me quedé y ahora soy de acá. Ahora sos de acá. Sí. Pero cuando te preguntan, no sé, cuando vas a algún congreso en el exterior, bueno, por ahí en el exterior no te preguntan de qué ciudad, pero cuando te preguntan de dónde sos, decís de acá. Me sigue saliendo de Azul. Ah, de Azul. Me sigue saliendo ahí porque sí. donde estuve hasta los 17 años. Está muy bien, originalmente. Sí. Bueno, qué momento ¿no? Digo, para hablar de salud mental, de ansiedades, un momento tan complejo del país como el que estamos viviendo, ya de un buen tiempo a esta parte, pero imagino que es además muy particular por todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Evidentemente todas las crisis a todo nivel repercuten directamente siempre sobre la salud mental de la población. En el caso de este momento tan particular del país, creo que se suman, además de la crisis financiera y económica, una especie de crisis moral y hasta lindando en lo ético. Uh-huh. Lo cual, la afectación y el impacto de todo esto, como lo fue la pandemia, desde un lugar totalmente distinto, el impacto sobre la salud mental es directo y letal. Uh-huh. Ahora que me metés la pandemia y antes de hablar un poco más de la realidad de hoy, la resultante de la pandemia, desde lo mental, desde lo que nos generó como, no sé si por ahí digo una barbaridad, como trauma, no sé si es o es demasiado, ¿sí? No, vale la palabra trauma, sí. ¿Cuál es el resultado en adultos y cuál en niños? En niños no lo tengo del todo estadificado porque no es mi área. Uh-huh. Además, los efectos psicológicos y los impactos traumáticos de los niños no siempre se ven en el momento, suelen verse a largo plazo. Entrada a la primera juventud o la adultez. No hay una repercusión directa como sí la hay en el anciano, que es mi área. En el anciano entendamos que para la medicina anciano es mayor a 66 años, todavía no se ha modificado eso, aunque la expectativa de vida en la población se ha trasladado 20 años más, sí. Pero en medicina... Y la vitalidad además, ¿no? Exactamente. No, vos me decís anciano y yo me imagino a alguien disminuido físicamente al extremo, claro, como muy blandito, digamos. Si hoy más de 65 hay gente muy vital, digamos, sí, que vive. La mayoría de la población tiene más de 65, pero para la medicina las enfermedades que se generan a partir de los 66 años ya estarían dentro del grupo etario de la ancianidad. Bueno, en ese grupo, volviendo a tu pregunta, en ese grupo la pandemia fue letal, fue catastrófica, los hizo pedazos, realmente. Abuelos que dejaron de ver a sus nietos. El aislamiento fue terrible. Justamente salir del aislamiento es uno de los grandes fantasmas que debe afrontarse en la ancianidad. Uh-huh. Y la pandemia no solo lo aumentó, sino que lo generó. Uh-huh. Personas muy sociables que sostenían su afectividad gracias a la socialización, yendo a un club, a casa de parientes, reuniones de amigos, peñas, etcétera. Al limitarse todo, esto se vio directamente en una transposición, en un tránsito hacia resultado final, depresión, trastornos de ansiedad y un montón de patologías e incluso hasta psicosis, uh-huh, que se han despertado por el gran aislamiento. Tremendo. Sí. Es la obligación a la soledad, digamos. Sí. En muchos casos, ¿no? Sí. Mm. Lo cual fue un fenómeno muy particular, porque cuando yo cuento afuera del país, en congresos y eso, con colegas, el tiempo de aislamiento y de encierro no lo pueden creer, pero fue un fenómeno único en el mundo. Lo de Argentina. Lo de Argentina. En ningún país del mundo se mantuvo el tiempo de aislamiento que tuvimos nosotros. Extendido, ¿no? Sí. Incluso ya las puertas del mundo estaban totalmente abiertas, con vida
con vida, digamos, normal en todas las áreas, y acá todavía seguíamos encerrados. Y con la policía que nos hacía multas y con unas persecuciones que en ese momento impactaban. ¿Sentís que puede servir a futuro? Ojalá no, viste que dicen que hay una pandemia de estas cada 100 años, pero ojalá que no nos toque hasta dentro de 100 años, que les toque a los que vienen después de nosotros, que nosotros no lo vamos a ver, pero en caso de que se repitiese una cosa así, nos debería servir como ejemplo para decir, che, este no es el camino, digamos, o por lo menos no es al 100 el camino. Hay algunas cosas que está bien y otras que... Desde un marco teórico, por supuesto que debería ser así, pero vamos a tener que considerar que la Argentina tiene poca memoria, muy poca memoria. No se generan feedback de almacenamiento para decir, ¿se acuerdan cuando pasó tal cosa? No todavía. Después del 2001 y el corralito, la gente sigue confiando en los bancos y lleva la plata al banco, y como si eso jamás hubiera pasado. Está bien, es un mal necesario, los movimientos financieros así lo obligan, pero cobrar el sueldo y sacalo, porque nunca se sabe. Acá los bancos cerraron un día viernes en el 2001 y el lunes no abrieron nunca, y se quedaron con el dinero de toda la población, que devolvieron en cómodas cuotas y muy lejos, ¿no? Digo esto porque, a ver, hay un ejemplo gráfico que parece muy trivial, pero que es bastante claro. Una de las discusiones que se armaba entre colegas argentinos dentro del país, ¿no? Entre porteños y entrerrianos, sí, era, después de la pandemia, ¿se vuelve al mate o no? Es decir, nadie tomaba mate con otro, ni aún los parientes. Sí, ya cambió, ¿no? Y entonces había quienes decían, no, después de esto, sí, nunca más se vuelve a la rueda de mate. Y ya el mate volvió a normalmente, sí, como si nada hubiera ocurrido. Sí, igual hicimos muchas especulaciones, algunas muy sobreestimándonos como sociedad, esto de vamos a salir mejores. Sí. Y a mí me da la sensación de que no. Que quedamos en el intento. Sí, no nos pasó, ¿no? Vos hablabas de la soledad recién. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto estar solos? Bueno, es una interesante pregunta porque acá se conjugan muchos factores, desde la crianza, la educación, el sostén afectivo que pudo tener un niño en su infancia. No es lo mismo un único hijo que alguien que tiene 7 hermanos y se crió compartiendo, y el único hijo no sabía lo que era compartir. No es lo mismo el niño que fue criado en un ámbito de amor y de afecto y de ternura, y que recibió un abrazo en su debido momento y recibió una sonrisa y una caricia, a aquel que nunca la tuvo. Todo eso va generando en el aparato psíquico distintos mecanismos de defensa que nos van promoviendo la fortaleza para poder estar solos o no. Después depositamos mucho en el otro. Es muy complejo el tema, porque ¿qué esperamos del otro? Hay personas y que con total causa justificada están solos en medio de una multitud. Como dice el poema de Oliverio Girondo, tengo una soledad tan compartida, que no se trata solamente del contacto social, se trata de llenar un vacío afectivo. Y esto es bastante complejo. No todas las personas tienen los mismos mecanismos de defensa y los mismos dispositivos de fortaleza para poder soportar estar sin pareja, o estar sin ver a los hijos, o estar sin ver a los hijos, los que viven en el exterior, por ejemplo, sí, o estar en la ancianidad, cuando se van muriendo todos los amigos y se van quedando solos, ¿no? Cada arista de la soledad es diferente, y todas tienen un dispositivo de fortaleza que nos va permitiendo lograr sentirnos bien, regular o muy mal. Ahora, ¿hay algún mecanismo para amigarse con uno mismo? Para decir, bueno, me cuesta el mano a mano conmigo, me cuesta estar solo, quiero siempre estar con alguien, estar acompañado. ¿Hay algún vehículo para llegar a ese lugar mejor? Claro que sí. Las herramientas pueden ser psicoterapéuticas, en el caso de que esto sea realmente al límite de lo patológico, ¿no? Porque hay personas que un hombre se queda solo porque la mujer se fue a cenar con los amigos
y se siente mal y no puede comer solo. Y llama a todos sus amigos, chicos, vengan a casa, que mi mujer no está. No pueden estar 4 horas. Y hay otros que llegan a la casa, no hay nadie, y dicen, qué placer que no hay nadie, qué bien, cómo me gusta esto. Sí. Es decir, eso tiene que ver también con la personalidad de cada uno. Sí. Y cuando esto linda en lo patológico y ya es un problema, claro que está ahí, las herramientas psicoterapéuticas pueden ayudar, ¿no? Y cuando llegas a tu casa y no hay nadie, el ruido del silencio, ¿no? Digo, esto de que no haya y sentirte como, ¿qué pasa, no? A mí me pasa, sí. Tengo hijos chicos, tengo mi mujer, llego a mi casa y cuando no están... Que no hay nadie. Yo hoy lo disfruto un poco también, ¿no? Ese momento en el que vos decís, bueno, es un ratito de esto. Ahora, cuando eso se vuelve lo cotidiano, digo, para la gente que se vuelve lo cotidiano, a algunos les cuesta mucho. Exactamente, sí, les cuesta y lo padecen, otros se terminan acostumbrando. Pasa también que de acuerdo a qué etapa de la vida se esté, no es lo mismo la soledad del adolescente a los 17, del joven a los 30, del adulto a los 50 o del adulto mayor a los 80. A medida que van pasando los años, los recursos para vincularse son cada vez menores. Y a su vez existe una especie de juego de contrafuerzas opuesto, en el que para estar con alguien tenemos cada vez más condiciones, le ponemos cada vez más condiciones a ese alguien. La vara cada vez más alta, pero en un momento justamente en que las posibilidades son cada vez menores, con lo cual el espectro se achica bastante así. Es decir, si vamos teniendo cada vez menos posibilidades de vincularnos con alguien a nivel de pareja, por ejemplo, sí. Bajemos la vara, no la sigamos subiendo porque sí, garantizamos la hay cada vez menos tolerancia en el... Exactamente, cada vez menos tolerancia. El otro día hablaba con un amigo y me decía, a partir de lo que uno hace como padre, ¿no? Digo, esto de doy la vida por mis hijos, que es una obviedad. Digo, yo creo que todo buen padre o buena madre no dudaría un instante en dar la vida por sus hijos. En un caso extremo, ¿no? Ahora, sí. En lo cotidiano, dar la vida por los hijos, en lo cotidiano, dar la vida en ser remis de las 52 actividades, de dejar de lado por ahí tus cosas para que el fin de semana los chicos estén en tal lugar, de organizarles todo el tiempo planes. ¿Hasta dónde está bueno dar la vida por tus hijos todo el tiempo? Siempre hay un límite, como todo en la vida, el término medio es lo que nos equilibra. La pregunta es, por ejemplo, ¿hasta dónde llega la protección y dónde comienza la sobreprotección? Porque esto de resolverles todo es una forma de sobreprotección. Y la sobreprotección no es nada más que una forma sofisticada de desprotección. No le estamos dando las herramientas para que resuelvan, sino que se lo estamos resolviendo nosotros. Este ejemplo que vos ponés también tiene que ver con esta nueva era social del siglo XXI. Cuento algo autorreferencial, ¿no? Sí. En los años 60 yo empecé primer grado en la escuela. Mi papá me llevó de la mano caminando a la escuela y me dijo, memorizá bien por dónde vas, porque a la vuelta te vas a volver solo. Y así fue, salí y me volví solo caminando. Después al mes armamos un grupo de todos los que íbamos para el mismo lado y nos volvíamos todos juntos. Eso en la Ciudad Azul hace 60 años atrás. Sí. Hoy eso es impensable. A 3 cuadras los llevan en auto a los chicos. Porque el auto se ha transformado en una herramienta de dependencia total y además por la violencia callejera, por supuesto. Claro, yo te iba a decir, también hay motivos de seguridad de por medio, ¿no? Ahora, esto que yo te iba a decir, un amigo me decía el otro día, uno tiene que tratar de vivir más para uno, porque si no, digo, ¿qué vivo yo por mis hijos? Mis hijos van a vivir por sus nietos, por mis nietos por sus bisnietos. Digo, esto de lograr en algún momento decir, bueno, es hasta acá. Digo, es difícil, digamos, es uno como padre todos los días el planteo de... El límite. ¿Hasta dónde lo doy todo, digamos? Es difícil el límite. Siempre tener en cuenta este límite entre la protección y la sobreprotección. Y todo lo que, yo creo que todo lo que el niño puede hacer solo, debe hacerlo solo, incluso hasta trabajar.
Un niño de 8 años ya está en condiciones de poner la mesa, de secar los platos, de guardarlo. De ser parte de la estructura. Totalmente. Debe ser, a su nivel, ser parte de la estructura. Porque si vos haces eso, ¿por qué no él? Ya de los 8 años en adelante estaría en condiciones. Y hay chicos que tienen 17 años y todavía los padres no logran que saquen la basura a la vereda, por ejemplo. Es que en la educación no se lo han transmitido desde chiquitos. Ahora, cuando vos ves, por ejemplo, no sé, en el colegio o en un club, el entrenador de básquet pone a tu hijo o no lo pone, o la maestra lo reta porque hizo mal algo en el colegio, y antes había como un reconocimiento de la autoridad de todos. Digo, el padre del docente, el chico, reconociendo la autoridad del docente, y hoy es como que esto se invirtió. Entonces, si el docente retó a mi hijo, yo voy a ir a pelearme con el docente para confrontarlo por eso que pasó con mi hijo en la escuela. ¿Cuándo se rompió eso? ¿Cuándo empezó a cambiar? Por lo que escucho en la calle y en el consultorio, hoy, y no es una metáfora, los padres tienen más autoridad en la escuela que el propio ministro de Educación. El poder de los padres es algo que se lo ha dado obviamente la institución, no lo han tomado por sí mismo. ¿Cuándo cambió? Creo que ha ido cambiando con los nuevos planes de educación, que en mi opinión, y acá me tiré media audiencia en contra, son catastróficos. Son los planes que en España, por ejemplo, descartaron por inservibles después de 20 años, los traen acá como una novedad, diciendo nosotros los vamos a hacer bien. Y es un fracaso total. Entre varias de estas vicisitudes y mecanismos que hacen que falle los planes docentes, está esta apertura y este lugar que le han dado a los padres. Como vos decís, antes, y no hace tanto, la maestra nos retaba y después nos retaban nuestros padres, porque nos había retado la maestra. Ahora los padres se van a desafiar a la maestra. Sí. Y ni que hablar en algunos ambientes que hasta llegan a la violencia física, ¿no? Ahora, también los hijos le contestan a los padres como nosotros no le contestábamos a nuestros viejos. Exactamente. Es un lugar que se le ha dado a los hijos. Es un lugar dado por los padres, lo cual estaría discutible si eso es sano o no. Yo creo que los límites que has sufrido vos y que hemos sufrido yo, hoy no representan ningún conflicto, no nos quedó ningún trauma y hemos aprendido pautas de educación que estaremos agradecidos eternamente a nuestros padres, aunque en el momento los hayamos sufrido. Estás escuchando a Julio Zarra, psicólogo y psiquiatra. Vos hace un rato me decías, bueno, en la construcción del aparato psíquico, me hablas de la niñez. ¿Cuánto de lo que nos pasa de grandes tiene que ver con eso que vivimos de niños? Es decir, mi personalidad a los 38, ¿cuánto tiene que ver con los antecedentes míos a los 2, 3, 4, 5, 8 años? Tu personalidad fue formada mitad por lo cultural, es decir, aprendido desde afuera, y la otra mitad por lo que traías innato desde el nacimiento. Lo cultural impacta en los 10 años primeros de vida, es decir, somos lo que fuimos en los 10 primeros años. Aquel que tuvo una infancia feliz no es lo mismo que el de un chico que se haya criado en la calle, que no quita que pudo haber sido feliz también, pero con impactos traumáticos diferentes. Todo esto, como vos decís, la personalidad que va a regir tu temperamento, tus formas de conducta, tu forma de pensar, tu forma de actuar en la vida, es lo que vivimos en los 10 primeros años de edad, más todo lo aprendido a posteriori, ¿no? ¿Sabés que hablaba con un psicólogo hace un tiempo que me decía que hay siempre un episodio en la vida de las personas, como que hubiese algo que es como un punto de quiebre? ¿Eso es tan así? Digo, que haya algo puntual que nos determine y que hay que encontrar, no sé, a partir de la terapia o de la búsqueda dentro de la vida. Vos digas, bueno, mucho de lo que es mi vida está regido por este episodio puntual que puede ser capaz que a los 9 meses de vida o a los 6 años. ¿Es así? A ver, cuando decimos episodio puntual tenemos, esto es todo, salvo la revolución hormonal de la adolescencia, que es algo biológico, orgánico, y salvo las etapas freudianas de la etapa oral, la etapa anal, etcétera, etcétera, salvo eso, todo lo demás tiene que ver con nuestra vivencialidad.
A veces suelo abrir alguna conferencia diciendo algo que atrae bastante la atención y que me posibilita después de eso entrar con una audiencia muy atenta. Suelo decir que solemos dividir la vida en años. Tenemos 38, 39, 40, 41 y eso es solo una cuestión de almanaque. La vida no se divide en años, la vida se divide en etapas. Y en estas etapas interviene esto que vos estás diciendo, de ese punto de inflexión. Antes y después del primer grado en la escuela, antes y después de la primera relación sexual, antes y después de la primera menstruación, antes y después del casamiento, antes y después de recibirse, antes y después del primer hijo. Siempre hay un punto de inflexión en que podemos dividir nuestra vida para bien o para mal. ¿Cuántos puntos de inflexión promedio, digo, o cuántas etapas de esas fuertes hay en la vida? ¿O es imposible saberlo? Depende de cada persona. No hay una regla fija, pero sí podemos ubicar en cuanto a grupo etario, es decir, primera juventud, niñez, juventud, primera juventud, adultez, adultez mayor. En eso los puntos de inflexión son bastante importantes porque nos determina la calidad de vida. ¿Por qué a veces pasa que hay gente que se pasa añorando alguna de esas etapas, viste? No sé, ponele, a mí me da la sensación en lo personal, estoy muy autorreferencial hoy, pero en lo personal me pasa que disfruté siempre de cada etapa con sus matices, ¿no? La etapa de niño, de lo que era la infancia, de la familia completa, de un montón de cuestiones, de la secundaria, de ese comienzo de un poco más de libertad y de independencia, la etapa de estudiante, vas a encontrar. Ahora hay mucha gente que te dice, qué gana de volver a tener 20 años. Sí, ¿no? Eso tiene que ver justamente con la calidad de la vivencialidad que ha pasado cada uno. Fíjate, Sebastián, que en reunión de amigos tengo presente quien dice, la secundaria fue el mejor momento de mi vida, lo que me divertí, no tenía preocupaciones, vivía para la joda, estudiar era poquito, no como la universidad que me sepultó con la cantidad de cosas que había que estudiar, la secundaria se aprobaba fácilmente, y conjuntamente sale otro de la misma mesa que un poco tímidamente y hasta con vergüenza dice, para mí fue la peor etapa de mi vida, la pasé muy mal en la escuela secundaria, tenía traumas, conflictos, timidez, no me animaba a hablarle a nadie, que después lo solucioné, pero fíjate qué impactos vivenciales tan distintos en la misma etapa de la vida y, si querés, en el mismo curso del bachillerato. Sí. Ahora, viste que la otra vez escuchaba a Alejandro Dolina decir algo que me pareció muy interesante, él ponía la figura del farol y él decía, bueno, si pones el farol atrás vas a ver tu sombra proyectada. Lo que decía es, si vos vas viviendo la vida hacia atrás, siempre va a haber algo de la cuestión nostálgica, del querer volver, de la idealización del pasado en el futuro, generando una ansiedad por eso que viene y el inconformismo. Lo mejor es siempre tener el farol al lado, decían, ¿no? Vivir el ahora. Es una metáfora muy real, porque esto también tiene que ver con cómo procesamos lo que es la calidad de vida en función de la afectividad. Es decir, me fue tan bien en tal etapa de mi vida y siempre tiene que ser más y más y más, como si hubiera que prosperar afectivamente, y no siempre es más. Hay etapas que son en colores, otras en blanco y negro. Claro, si nos quedamos prendidos a cuando conocimos el primer amor y esa emoción que íbamos caminando por la vereda a encontrarnos y no nos entraba el corazón en el pecho y las mariposas en el estómago, y claro, si vamos a comparar con eso a lo largo de la vida, nunca más vamos a lograr por ahí sentir esa profundidad de sensaciones. Pero no siempre puede haber, cada vivencia va a ser superpuesta con una de mayor calidad. Hay bajos y altos, hay momentos de esplendor afectivo y otros de una gran oscuridad. Y la cosa está en poder sobrellevarlos sin que nos caigamos, ¿no? ¿El amor qué lugar ocupa en la vida de una persona? ¿O qué lugar ocupa y qué lugar debiera ocupar? En la salud, si te lo digo desde el punto de vista de la salud mental, el 1000%. El 1000% está sostenido todo por el amor. Desde la Vos el amor le llamás a todo el amor, ¿no? No al amor de pareja. No, todo. Sí.
como decía Eric Fromm, Eric Fromm divide como 8 tipos de amor distintos, el amor erótico, el amor de pareja, el amor fraternal, el amor a nuestros padres, el amor de los padres a los hijos, volviendo a tu tema inicial de una pregunta, el amor de los padres a los hijos es el único amor incondicional, donde no esperamos que haya reciprocidad. Eso es tremendo. Donde podemos dar amor a cambio de nada. En ningún otro vínculo pasa eso, únicamente con los hijos. Uno con la pareja misma, por más que esté perdidamente enamorado, está esperando el retorno. En algún momento tiene que volver, aunque venga en especies o en otra condición, pero tiene que, si no es recíproco, no se sostiene. Es con los amigos, así es. Vos lo que decís es, solo con tus hijos vos das sin... Incondicionalmente. Sí. No, con todo el resto de amores, solo pueden sostenerse en el tiempo en la reciprocidad. Es decir, me parece interesante, si querés, definamos lo que es una relación de amor. Pilares básicos de una relación de amor. Una relación de amor tiene que tener, no van en orden de prioridades, ni de jerarquía, sino como me van saliendo. Una relación de amor tiene que tener libertad. No sirve si no es con libertad. Y ojo que libertad no quiere decir transgredirla todo el tiempo, no quiere decir poliamor, no. Quiere decir, como decía Krishnamurti, un orador hindú, una relación debe ser libre en su compromiso, pero comprometida con su libertad. Entonces, primer pauta, libertad. Segunda, respeto. Donde se fractura el respeto es muy difícil remontarlo. Se construye durante 20 años el respeto y se puede perder en 20 minutos. Libertad, respeto, admiración es un punto interesante para el amor. Generalmente solemos necesitar admirar al ser amado. Es muy difícil amar si uno no admira o desprecia o rechaza o considera que no está a la altura de uno. No, pareciera que el ser amado siempre es como superior. Alcanza eso que nosotros no podemos, ¿no? Eso despierta admiración. Tenemos 3: libertad, respeto, admiración, confianza. No existe relación de amor si no está sostenida en la confianza básica. Esto que te estoy nombrando son como pilares, como patas de una mesa. Puede faltar una, pero donde te apoyas se cae la mesa. Entonces, libertad, respeto, confianza, admiración y por último, reciprocidad. Salvo en el amor con los hijos. Con los hijos, la reciprocidad, aunque creamos que contigo pan y cebolla, no, la reciprocidad es necesaria. En el medidor del amor, uno cree que, no sé, alcanzó el máximo de amor con su pareja, o decir, bueno, yo no voy a querer a nadie como a mi pareja, o a los padres, o hasta que nacen tus hijos. Y cuando nacen tus hijos decís, bueno, acá hay algo que es distinto a todo. Sí, y mucho más para la condición femenina, mucho más. Por una cuestión de naturaleza. Sí, porque lo tuvo 9 meses adentro, porque lo sintió latir, respirar, palpar, moverse, todo sintió. Y eso obviamente genera algo mucho más fuerte que en el hombre. Esta frase del instinto materno es real, digamos. Hay un vínculo. Sí, suelo decir algo que suena gracioso, pero no dista de la realidad, que una mujer siente a su hijo desde que quedó embarazada, desde antes de la primer falta menstrual, ya sabe que está embarazada y está sintiendo a su hijo. Y el hombre lo siente cuando el nene tiene 2 años, le tira los pantalones y le dice, papá, uy, ¿este quién es? Ahí se da cuenta recién de todo lo que tiene, ¿no? Así que está bien, las mujeres tienen una cuestión con la adquisición del saber, del conocimiento, de la sagacidad, mucho más rápida que el hombre. Una nena a cierta edad ya se pone las zapatillas y se ata los cordones, y el nene todavía no puede ni siquiera ponérsela solo, el varón, ¿no? Hay una cuestión de madurez también más. Sí. Que la mujer es exactamente. De madurez en la psicomotricidad y en todo eso. No estoy hablando de la afectividad. Y esto que nosotros conocemos en el varón como la edad del pavo. ¿Viste? Esa edad del... Que hoy pareciera que se extendió un poco. Se extendió bastante, sí.
¿Y por qué se da en el hombre eso? ¿Por qué se da en el varón? En realidad se da en las dos condiciones, en los dos géneros. Pero en el varón es mucho más visible y a Somos veces mucho más boludones, Julio. mucho más boludones, sí. y se le agrega incluso la torpeza física. Porque el varón desarrolla el cuerpo antes que la mente, le sobra cuerpo por todos lados. Entonces se choca la mesa, se choca las patas de la silla, no maneja las proporciones todavía, y eso lo hace todavía más torpe, ¿no? Mira, te cambio totalmente de tema, pero no sé si vos tenés la respuesta para eso. Pero viste que, hablando un poco de la niñez, cuando hay un aroma o alguna imagen que te lleva a la niñez, ¿por qué pasa eso? Que te genera algo como un recuerdo tan vívido de algo que te pasó hace 30 o 40 años. Y es hermoso. Y es espectacular, hermoso. Pero le querés, a mí me pasa, ¿viste? O te pasa todo el tiempo que por ahí encontrás algún aroma que, no sé, me hace acordar a mi viejo que ya no está, y digo, esa sensación y esa necesidad del contacto físico. Pero ¿y por qué? Y es como que no lo lográs identificar bien. ¿Qué pasó? Es hermoso. Fíjate cómo será de importante esto y cómo nos llama la atención esto que vos estás diciendo así tan gráficamente, que en muchos escritores se han encargado de escribir estas sensaciones. Julio Cortázar en Rayuela, Antonio Dalmaceto en Fuego de Discreción, Ray Bradbury en El vino del estío. Describe esas sensaciones que siente de adulto, pero que solo le recrean la infancia, despertadas por un aroma, por un olor, por una brisa fresca, por el sol que se cuela a través de las hojas de un árbol y da esos destellos, como eso de repente, ¡pac!, es un impacto que nos traslada a la infancia por segundos y nos da una sensación placentera única, que no tiene comparación. ¿Y a partir de qué es? A partir de la acumulación de recuerdos placenteros. Que están ahí guardados en algún lugar. Están guardados y no están a simple vista. Es decir, abrimos el aparador de los recuerdos y no se nos cae del estante. No, hay que bucearlos. Y son despertados muchas veces por sensaciones muy sutiles y muy a veces caprichosas. Porque ¿de dónde vino esto? Y apareció. Apareció en ese momento cuando abrí el picaporte y me metí en el living y no sé. Los misterios del inconsciente. Sentiste el olor a cera que había en la casa de tu abuela, tal o cual, no sé, el cantar de las chicharras y el verano de... Todo eso. El misterio del inconsciente, que no es misterio, pero muchas veces preferimos quedarnos con esa idea de que es misterioso. El misterio del inconsciente nos proporciona estos recursos de meternos en los recovecos, en los laberintos de los recuerdos del pasado y más de la infancia, ¿no? Ahora, ¿tiene alguna característica? Hoy te lo preguntaba, esto de él, que está muy abrazado al pasado, a esos recuerdos. Sí. ¿Tiene alguna característica particular, esa personalidad, ese que está buscando todo el tiempo esos recuerdos? Tal vez no para haya sentirse mejor en su cotidianeidad, quizá no la haya, que uno obra con tal o cual conducta de acuerdo al impacto de la sensación de esos recuerdos. Tal vez no haya una relación directa, pero que de alguna manera condiciona indirectamente nuestros pensamientos, nuestras motivaciones e incluso a veces hasta nuestra toma de decisiones, los temores, decido tal cosa, me equivocaré o no, estaré bien lo que está haciendo y si me sale mal, todo eso se retrotrae también a la infancia. La mente es exageradamente poderosa, ¿no? Ir contra la mente... creo que alguna vez ya lo hablamos a esto, pero viste cuando vos tenés algún amigo, algún familiar que está deprimido y vos estando bien decís, pero a ver, ¿qué te cuesta? Levantate y salí, movete, te va a hacer bien. Y la mente es como que te chupa y no te deja salir, ¿no? No es tan fácil, digamos, el ejemplo que pones de la personalidad de la persona depresiva no es tan fácil, porque pedirle a alguien que está deprimido que salga es como pedirle a un paralítico que camine. Es decir, justamente le estamos pidiendo un acto de la voluntad a alguien que tiene enferma la voluntad. Y ojo que todas las familias con las mejores intenciones dicen esto que vos decís, pero vení, pero te paso a buscar, vamos a caminar, ¿pero qué te pasa? Y el depresivo no puede, no es que no quiere, no puede. Hasta que no haga un tratamiento y recomponga su afectividad y fortalezca sus mecanismos, no lo va a poder lograr. Siempre el camino para salir de esos lugares es la terapia. Es terapéutico, sí, es terapéutico en esos casos de enfermedades tan graves como la depresión.
no hace muchos años, muy pocos en realidad, que la Organización Mundial de la Salud debió aceptar que la depresión era la enfermedad más discapacitante del mundo. Porque vos Tremendo. decís, ¿cuál es la enfermedad que más discapacidad produce? Y bueno, vos decís los infartos. No. La diabetes. No. Los accidentes cerebrovasculares. No. Ah, sí, ya sé, el cáncer. No. Es la depresión. Numéricamente hablando, es la depresión. Es la enfermedad más discapacitante del mundo. Es decir, que si estamos en presencia de una depresión real, endógena, lo que antiguamente le llamábamos endógena, neuroquímica, con sustancias cerebrales que están disminuidas y que las debemos elevar terapéuticamente, farmacológicamente, evidentemente un tratamiento es lo único que hay. Pero también tengamos en cuenta, como decía Freud, a la cura se accede o por la terapia o por el amor. Hablando del lugar del amor. Mirá vos. Es decir, la medicación es el primer empujón. Exacto. Pero debe ir no puede ser el camino constante. Y pasa que el amor condiciona mucho, es decir, cuidado que cuando Freud dice esto se refiere a la neurosis en realidad, ¿no? A los trastornos mentales que podemos tener vos y yo, la depresión, la ansiedad, el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, a la neurosis, no a la psicosis, que eso ya son palabras mayores y es otro tipo, estructuralmente otro tipo de trastorno mental. Eso te iba a preguntar. Una cosa es el neurótico y otra el psicótico. Exacto. El psicótico es aquel que no reconoce su enfermedad, que cree que locos están todos y él es el único cuerdo. El que no tiene conciencia de su enfermedad y que padece de alucinaciones, ideas delirantes, es decir, no tiene nada que ver con la estructura neurótica que es la nuestra y la de la mayoría de la población, que padece otro tipo de trastorno. ¿Los neuróticos somos todos? Todos. En un momento, humorísticamente, la Organización Mundial de la Salud largó una especie de, en una de estas gacetillas que sacan referido a la salud mental, lo hizo con humor y en un contexto de humor, pero que más sano es aquel que menos neurótico es, pero que la salud mental absoluta no existe. Es imposible. Imposible. Para ir cerrando, Julio, el temor a la muerte. ¿Está bien? Digo, es lógico que todos le temamos un poco. ¿Cuándo se vuelve un problema temerle a la muerte? ¿Cuando se vuelve algo...? Cuando nos condiciona las decisiones. Cuando estamos paralizados, cuando nos invalida, cuando no hago tal cosa o tal otra porque me expongo a una situación que podría quitarme la vida. Hay temores a la muerte que son reales, el de una enfermedad letal, pero fíjate vos que el que va en moto a 290 kilómetros por hora, vos te preguntás, ¿le teme a la muerte? ¿O es un inconsciente de la muerte? Sí. Porque se sabe que a 300... Que tiene muchas más probabilidades. Pero 1000 tiene, en un segundo, un segundo solamente. Y no depende de él, depende de que pasó un gorrión y lo decapitó. Si no lo esquivó, le sacó la cabeza a esa velocidad, solo un gorrión. Y sin embargo, ¿cómo se expone a eso? ¿Qué pasa en ese aparato psíquico con lo que es el temor a la muerte? ¿O qué pasa con...? Es decir, vos lo que decís es que tiene que existir... pero en su justo límite. En su justa medida, siempre y cuando ese condicionamiento a la muerte no nos prive de libertad, no nos restrinja en nuestros movimientos cotidianos, no nos invalide, no nos paralice. Pero el temor a la muerte es inevitable. Cuando digo la muerte, digo todas las cosas que tengo que hacer y no me va a alcanzar la vida. Ese es un temor a la muerte, es decir, si me muero mañana, ¿y qué pasa con todo lo que tenía que hacer, lo que tenía programado? Yo necesito hacerlo antes de que llegue la hora para irme en paz. Ese es un temor a la muerte. Otro temor es que se le suele llamar a la muerte y en realidad es al sufrimiento, al padecimiento de lo que es un cáncer sufriente por el dolor, ¿no? Ese es otro tipo de temor a la muerte, que en realidad no es a la muerte en sí misma, sino al sufrimiento antes de la muerte. También está el temor a la muerte de los otros,
el temor a la muerte de mi pareja, de mi papá, de mi mamá. Ese es otro temor a la muerte, que no es el nuestro. No está en juego nuestra integridad física ni psicológica, sino que está en juego el impacto que va a producir la muerte de nuestro ser querido. Es impensable. Impensable la vida sin mi pareja. Impensable la vida sin mi hijo o sin mi padre, ¿no? Qué tremendo. Julio, como siempre es un placer tenerte y que charlemos un rato y lo fue hoy también. El placer es para mí porque disfruto enormemente de estos momentos, Sebastián, así que me siento agradecido por tu invitación de siempre. Bueno, ya nos juntaremos nuevamente. Que no pase tanto tiempo porque encaraba para el otro lado, Julio, iba para el otro estudio, así que próximamente te vamos a tener acá de nuevo. Muchas gracias. Julio Zarra, a él estabas escuchando hablar con nosotros. 17 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Hacemos la última pausa y cerramos el programa juntos. Estás en Ahora Cero. Ahora Cero. Estás informado.